Raimundo Cruz entrevista a... Licenciada Jacqueline, le agradezco que esté con nosotros y le pregunto, ¿avanza, camina, tomamos conciencia los mexicanos, sobre todo los hombres, en prevenir y eliminar la discriminación contra la mujer? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo. Al contrario. Auditorio, en este día que es tan importante, es la conmemoración de la lucha de las mujeres por la no violencia. Pues sí, me parece que hemos avanzado significativamente en lo que se refiere a política pública, a política legislativa. La Ciudad de México indiscutiblemente está al frente de todo este tipo de iniciativas. Pero frente a lo que estamos es a una cultura de trato igualitario y no discriminación. Es decir, a modificar nuestra cultura, y para eso se necesita, como yo digo, harta voluntad. Se necesita mucha voluntad para modificar lo aprendido, lo que aprendimos en casa, lo que aprendimos en la escuela, y saber que hay otros entornos y que con esos entornos tenemos que ir construyendo el trato igualitario, y sobre todo el trato igualitario a las mujeres, porque seguimos siendo el grupo más discriminado, y que además se agrava cuando eres una mujer indígena, cuando eres una mujer adulta mayor, cuando eres una mujer con alguna discapacidad, cuando eres una mujer trans o cuando eres una mujer lesbiana. Ahí es en donde está verdaderamente el reto en la sociedad. La situación tan grave que se da en las grandes ciudades como esta capital, decía, vanguardia en muchas cosas, y una de ellas es quizá este tema, pero mayormente este país desafortunadamente tiene pues zonas donde la mujer a veces se le puede inclusive valorar hasta por 200 pesos. Hay casos en algunas regiones de la República Mexicana que a una niña se le vende por 2,000 pesos y se le da en matrimonio. Digo, son cosas que todavía suceden en este siglo, desafortunadamente, en nuestro país. Así es, mira, desafortunadamente no todo es la Ciudad de México, no todo es un ejercicio pleno y garante de derechos humanos. Los usos y costumbres, tampoco hay que tener claridad en que muchos de ellos son misóginos y que ponen en situación de vulnerabilidad a las mujeres. Sí. Me parece que en la Ciudad de México hemos avanzado importantemente en materia constitucional, es decir, el artículo primero de la Constitución habla claramente de los derechos humanos y de reconocimiento a los acuerdos internacionales. ¿En dónde está el reto hoy? El reto hoy está en el trato igualitario. Uh-huh. Es por eso que desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, nos interesa muchísimo colocar este punto. Es decir, no solamente es un tema de que políticamente todo el mundo sabe que se debe de garantizar los derechos humanos, sí, sino que efectivamente los hagamos efectivos, y seguimos siendo las mujeres a las que se nos vulnera más el derecho. Yo siempre he dicho que la discriminación es como un derecho llave, ¿ves? En la manera en que te den trato igualitario, pues tú puedes entrar a la educación, a la salud, al acceso a la justicia, al trabajo. En la manera en que te discriminen por tu color de piel, por tu edad, por a quien amas, por tu raza, en ese momento pues te están violentando el acceso a un derecho. Y me parece que ahí es en donde tenemos el reto verdaderamente grande. Yo siempre digo, a ver, si la conducta se aprende, o sea, tú y yo aprendimos una conducta en la escuela, en la familia. Muchas veces estas conductas hacen menoscabo a la dignidad de las personas. Y siempre mi llamado es, bueno, estemos dispuestos a reaprender. Es un ejercicio de mucha voluntad. Pero ¿por qué no nos ponemos todas y todos esta meta a reaprender? ¿Por qué la palabra indio, tiene que ser usada para hacer menoscabo de la dignidad de las personas? Sí. ¿Por qué no mirar a la población indígena como realmente baluartes de la herencia cultural que hoy tenemos en la Ciudad de México?
Y como muestra un botón, y le interrumpo porque se nos termina el tiempo y quiero nada más hacer esta precisión. Las Marías, así conocimos años atrás a las indígenas, y cómo solamente nos las calificábamos a ellas, a las mujeres indígenas, las Marías. Nunca hubo un calificativo para el hombre, los Marios o los Maríos tampoco. Eran las Marías, solamente era para señalar a un segmento de la sociedad que nos causaba en muchas ocasiones así como que escozor, como que pena, como que vergüenza. Es una prueba de esto que usted está mencionando. El tiempo se nos termina, no quiero ser grosero con usted. Le quiero preguntar, ¿qué le decimos al auditorio? ¿Con qué se queda el auditorio en este Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, contra las niñas y en general por la discriminación? Dos cosas. Repensemos si nuestras conductas nos han llevado a algo bueno. Y dos, modifiquemos nuestro lenguaje. Ese es los mensajes. En verdad, hay que cambiar la manera en que nos relacionamos con las otras y con los otros, y lo otro es modificar nuestro lenguaje, que hasta la fecha ninguna de estas dos acciones nos ha llevado a nada bueno. Eso sería el mensaje que yo daría. Un gusto haber platicado con usted. Muy buenas tardes y ojalá que esto permee en la sociedad, en particular en la mexicana. Muy buenas tardes, licenciada Jacqueline Los.